Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Les habla Paola Guerrero de Human SAS. Espero que estén teniendo un excelente día y pues el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que son las funciones y responsabilidades de los comités legales. En este caso vamos a hablar del Comité de Convivencia Laboral con su nueva resolución 3461 de 2025. Entonces, bien interesante, bien importante, un tema que no hace parte de los estándares mínimos, pero es un requisito legal aplicable a todas las empresas, empleadores, contratantes de Colombia. Entonces, a todos bienvenidos, gracias por autorizar la grabación de esta sesión y pues vamos a iniciar. Un segundito que aquí están ingresando. Listo. Acá. Listo. Entonces, a todos bienvenidos. Como les comentaba, vamos a hablar hoy sobre las funciones y responsabilidades de los comités de convivencia laboral. Entonces, ¿alguien sabe qué será eso del comité de convivencia laboral o qué será eso? Pueden abrir el micrófono, pueden escribir acá por los mensajitos de esta llamada, ahí pueden escribir. Resulta y pasa que en seguridad y salud en el trabajo hay unos pilares fundamentales que ustedes ya los conocen muy bien, que es seguridad industrial, higiene industrial, medicina preventiva y del trabajo. Pero también hay un pilar muy importante que se llama el plan básico legal. Ese plan básico legal que incluye los comités de convivencia laboral, el COPAS, ¿sí? O Comité Paritario de Seguridad y Salud, y las brigadas de emergencia. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan ese plan básico legal, ustedes con Huming y con el apoyo de Droxy y APIX, nosotros hemos diseñado el sistema de gestión de seguridad y salud para ustedes, para que cumplan tanto con los requisitos mínimos legales, que son 7, y adicional que tengan sus comités de convivencia laboral, su brigada de emergencia y su COPAS o vigía de SST. Entonces, esos son los 4 pilares importantes de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para prevenir accidentes y enfermedades laborales. ¿Quién me dice que debo tener esto? El decreto ley 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019. Entonces, son estos dos primeros, o bueno, los básicos que tenemos, porque pues la legislación es muy grande, y hoy precisamente vamos a hablar de esa actualización que hubo con la resolución 3461 de 2025 sobre la conformación de los comités de convivencia laboral. Listo. Entonces, hoy qué vamos a ver? Vamos a ver qué es y cómo funciona el comité de convivencia laboral. El Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo con la resolución 3461-2025, por la cual se derogan las resoluciones 652 y 1356 de 2012, nos dice que van a establecer unos lineamientos para la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. Entonces, esta resolución ya nos dice, bueno, hay que conformar un comité de convivencia laboral porque, bueno, nos derogan las resoluciones 652 y 1356. De hecho, las integran en esta nueva resolución 3461 de 2025. ¿Qué nos dice la resolución 3461 de 2025? Que las y los integrantes del comité podrán contar con competencias actitudinales y comportamentales. Nosotros siempre les hemos dicho, no es solamente pongamos al que más pelea, no, hay que tener y hay que forjar mejor unas competencias actitudinales y comportamentales en las personas, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la información y ética.
Asimismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. En las anteriores resoluciones no tenían en cuenta, por ejemplo, la imparcialidad o la serenidad o el manejo de la información y la ética. Era, digamos que algo muy obvio, pero aquí lo dejaron ya muy específico. Venga, las personas pueden contar con esas actitudes. Si no cuentan con esas actitudes, pues hay que reforzarlas, ¿no? Entonces, pues hay que capacitarnos en forjar, como les digo, nuestro respeto, la imparcialidad, la tolerancia, todo eso, ¿para qué? Porque son temas que son de mucho cuidado y nosotros como personitas pues debemos aprender a manejar ese tipo de situaciones complicadas, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué es ese comité de convivencia? Es una estrategia. Finalmente lo que quiere el gobierno es tener una estrategia en las organizaciones. ¿Para qué? Para contribuir a la protección de los trabajadores y finalmente lo que quiere es mejorar las condiciones laborales y mitigar los riesgos sociales que nos puedan afectar a nosotros y a nuestros trabajadores. Eso es finalmente el comité de convivencia laboral. Es una estrategia para mejorar ese ambiente laboral, para mejorar esos riesgos psicosociales que tenemos en nuestras empresas. ¿Cómo funciona? Entonces, antes, en la resolución 652 y la 1356, nos decía que lo conformáramos como se conformaba el COPAS o el vigía, pero aquí ya nos dice, en el vigía, por ejemplo, cuando las empresas son mayores a 900 personas, pues el comité son como 16 personas. Aquí ya nos limita un poquito. ¿Por qué? Precisamente por los temas confidenciales que se manejan. Entonces, a empresas que son menos a 5 trabajadores, nos dice que debemos tener un representante por el empleador y uno de los trabajadores. No nos exige un suplente, solamente que sean 2 personas, una del empleador y uno de los trabajadores, para un total de 2 personas en ese comité. Entonces, ese artículo 3 nos dice, el comité de convivencia laboral estará compuesto por representantes del empleador y de las y los trabajadores con sus respectivos suplentes. Entonces, cuando es a menos de 5 personas, entonces tenemos uno y uno, ¿sí? Somos 5 personitas, uno y uno. Si no, vamos a hacerlo como el vigía, solamente una persona. Entre 5 y 20 trabajadores vamos a tener el empleador 1 con su suplente, de los trabajadores 1 con su suplente, para un total de 4 trabajadores. Cuando somos mayor a 20, entonces, como les decía, ya empresas que tengan más de 20 personas, independientemente si son 1,000, 2,000, 3,000, vamos a tener 2 del empleador, 2 de los trabajadores, cada uno con sus suplentes, para un total de 8 personas. ¿Sí? Ya nos limitó ahí, somos solamente 8 personas, las cuales pues deben capacitarse y tener pues esas actitudes de las que hablamos hace un ratito. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esta información, si lo están cumpliendo en sus droguerías. En este caso para ustedes sería una persona que sería un vigía de comité de convivencia laboral, y pues ya ahí ya tenemos que hacer nuestros respectivos reportes. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Listo, entonces así funciona ahora. Antes pues nos decía como el comité, entonces eso era un montón de personas, no, ya nos limitaron a máximo 20 personas. Listo, ¿cuáles son las funciones? Entonces resulta y pasa que antes no tenían en cuenta el trámite de las quejas. De las funciones generales, que las más importantes, igual vamos a hablar de las funciones del presidente y del secretario, pero estas funciones generales ya nos pusieron un tiempo, porque antes nos decía recibir y dar trámite a las quejas, ya, no nos decía nada más. Ahora nos dice recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral. Pero nos dice, ustedes deben tramitar eso en 5 días calendario. O sea, ese recibir y dar trámite
nos debe dar máximo 5 días calendario, que si nos la pusieron el viernes 5 de septiembre, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos hasta el 10 de septiembre para dar trámite y para pues recibir esa queja. Por aquí llegó alguien, listo. 2, examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudiera tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. Entonces, recibimos la queja, listo, 5 días. Dentro de esos 5 días calendario, lo mejor es el comité debe reunirse para examinar esa queja y tiene 5 días. El comité podrá ampliar esos 5 días porque de pronto el caso es muy complejo, porque las partes no están, porque no se pudieron reunir dentro de esos 5 días calendario. Pueden ampliarlo por 10 días calendario más previa justificación escrita. ¿A quién le van a decir eso? Le van a decir eso al que impuso la queja y al empleador. No, el caso está un poquito complejo, no nos pudimos reunir porque no estábamos todos los del comité, entonces vamos a dar una ampliación de 10 días calendario. Vamos a dar 10 días calendario para pues poder tramitar la queja. En todo caso, el término máximo no podrá superar los 15 días calendario. ¿Listo? Entonces, no podemos pasarnos de 15 días calendario. Si nos pusieron la queja el 1 de septiembre, tenemos que reunirnos máximo hasta el 15 de septiembre. ¿Listo? Escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Entonces, listo, analizamos, verificamos que era un tema de acoso laboral o de maltrato laboral, o bueno, lo que se haya definido en el comité, tenemos que citar a nuestras partes 5 días calendario. ¿Listo? Entonces, ahí ya van 20 días. O sea, no puede pasar del mes ese trámite de esa queja de acoso o de acoso laboral. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias y formular un plan de trabajo de mejora concertado entre las partes para contribuir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Entonces, siempre nos habla de confidencialidad. Nunca debemos revelar los nombres de las personas, la identidad de esas personas. ¿Listo? Entre 5 días calendario, después de escuchar las partes de manera individual, el comité podría ampliar el término por 10 días calendario previa justificación escrita. En todo caso, el término máximo no podrá superar los 15 días calendario. Entonces, no podemos superar de 15 días. ¿Listo? Después de haber escuchado a las partes. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. Entonces, ya pasó 20 días, ¿cierto? 25 días. Entonces, en ese mes tenemos que haber dado o haber ya tenido un seguimiento a esos compromisos. ¿Listo? Entonces, ya aquí ya nos dan un término prácticamente de mes y medio, pero no, pues no podemos pasar de mes y medio porque aquí nos dice hacer seguimiento mensual. ¿Listo? Tenemos que debemos tener en cuenta esos tiempos. Aquí nos hacen una pregunta. Sí, se deben reunir, o sea, debe quedar esa reunión escrita porque pues todo debe ser por escrito. Señores, la persona que puso la queja, le decimos, Pepita, resulta y pasa que no nos pudimos reunir por X o Y, por lo cual ampliamos el plazo nuevamente a tal fecha. Entonces tenemos que reunirnos pues en reuniones extra, efectivamente, para poder dar concluido el caso.
Listo. Igual ahorita vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Ahorita vamos a manejar una dinámica porque vienen unas funciones y responsabilidades. El que pueda abrir el micrófono me va a ayudar a leer. ¿Listo? Bueno, por ahora voy a seguir leyendo yo. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación o a las personalidades distritales y municipales de acuerdo con la circunscripción territorial. Esto para el sector público. Listo, pues nosotros no somos sector público, pero pues me gusta que tengan esta información. Ya nos dice a dónde debemos dirigirnos. En el caso del sector privado, el Comité de Convivencia Laboral informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y la trabajadora o el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demanda ante el juez competente. Antes no nos decían, bueno, ¿qué hacemos? Ya el comité se quedó amarrado de las manos, no, listo. No lo pudimos solucionar, señor representante legal, pasa esto, esto y esto, nosotros ya no podemos hacer nada más, cerramos el caso. Listo, entonces ya nos dice que cerremos el caso cuando le decimos a la alta dirección de la empresa que ya no pueden hacer ellos nada dentro de su competencia. La remisión deberá realizarse máximo a los 15 días calendario una vez se verifique el incumplimiento. ¿Listo? Entonces, resulta que ya le dijimos a la alta dirección, no hubo una solución, el colaborador ya puede ir ante el inspector de trabajo o ante el juez competente. ¿Listo? Después de eso, si no se pudo solucionar nada. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral con copia al trabajador. Entonces ya aquí nos dice, presente a la alta dirección esas recomendaciones y hagámoslas efectivas. Si dijimos, vamos a hacer una capacitación sobre comunicación asertiva, tenemos que hacerla entre 5 y máximo 10 días calendario. Bueno, digamos que le dijimos a la alta dirección eso, vamos a hacer esa capacitación. Entonces, la idea es que la alta dirección sepa que tenemos un tiempo prudencial para hacerla, ¿cierto? Porque dentro del mes tenemos que haber tenido ya algunas acciones para dar solución a esa queja que nos pusieron. Entonces, pues, sin embargo, el comité tiene entre 5 y máximo 10 días calendario para presentar a la alta dirección esas recomendaciones que identificaron frente al caso, frente al caso expuesto por él o la trabajadora. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia Laboral a las dependencias de gestión de talento humano y seguridad y salud en el trabajo de las empresas e instituciones públicas y privadas. Entonces, ustedes ya deben informarnos a nosotros. Antes esto no estaba en la legislación. Entonces ya involucran a talento humano y a seguridad y salud en el trabajo para poder hacer seguimiento a esas recomendaciones dadas. Antes simplemente estaba dentro del comité y ya, ¿sí? Pero ya es deber del comité hacer seguimiento a esas recomendaciones dadas y deben pues informar a las dependencias de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces eso mensualmente. No, miren, nosotros cumplimos esto, le solicitamos a seguridad y salud que nos apoyara con X capacitación. Entonces ahí ya pues digamos que nos dan un tiempo. ¿Qué nos dice y qué nos decía antes también? Que debíamos elaborar informes trimestrales y un informe anual sobre la gestión del Comité de Convivencia Laboral. Ya nos dice qué debemos tener en ese informe. Entonces, ¿qué debemos incluir en ese informe? Estadísticas de quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones. Estos se deben presentar a la alta dirección de la empresa pública o privada. Entonces ya no nos dice que deben presentarlo y ya, sino a quién debemos presentarse. Entonces, trimestralmente tenemos que decirle a la alta dirección
no se presentaron quejas o se presentaron estas quejas, siempre guardando la confidencialidad, ¿sí? De todas formas, ahí nos dice seguimiento de los casos, entonces se realizó seguimiento de caso de acoso laboral por parte de un colaborador frente a un X mando, pero no debemos mencionar nunca a la persona, ¿sí? Pero sí se debe informar a la alta dirección sobre el seguimiento de ese caso. Se realizó el seguimiento al caso, para lo cual se recomendó esto, lo cual se hizo en tal y tal fecha. ¿Listo? ¿Qué más debemos presentar? Bueno, nos reunimos mensualmente. Aquí yo no hablo sobre esto. Ah, bueno, sí, porque acá ya nos dice mensual. Entonces ya nosotros tenemos que hacer un seguimiento mensual. Antes era trimestral. Es decir, que ahora mensualmente tenemos que reunirnos. ¿Listo? Presentar un informe anual de resultados de la gestión del comité laboral y los informes requeridos por los entes de control. Entonces, si de pronto tuvimos alguna visita de la ARL que nos haya hecho alguna observación o algo frente al comité, pues debemos presentar eso de manera anual, el resultado de ese informe del comité de convivencia laboral. ¿Listo? Entonces ya tenemos un trimestral y uno anual y uno general anual, es decir, son dos anuales. ¿Listo? Bueno. Esas son las funciones generales del comité. Ya entonces nos dicen las funciones que ya estaban en la legislación anterior, pero ¿qué pasó ahora? Nos dio unos tiempos, unos tiempos. Entonces acá estos tiempitos ustedes los deben tener en cuenta para la gestión de su comité de convivencia laboral. Antes era trimestral, ahora es mensual, igual que el COPAS. Entonces, o vigía de SST, se deben reunir mensual y presentar estos informes o estas gestiones. Listo. Otra función general que nos dejó clarito la ley es, en los casos de acoso sexual y en lo pertinente a la ley 2365 de 2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia, y se dieron otras disposiciones muy importantes. El comité de convivencia laboral no es el competente, ya que estas conductas no son conciliables. Entonces, ya nos dice, antes el comité, digamos que sí tenía una parte de acoso sexual, pero simplemente decían, váyase a la fiscalía, ya. Pero entonces, ya el comité de convivencia nos dice, no es el competente porque esto no es conciliable. No vuelva a agredir a la persona. Ya es muy complicado porque pues es algo un poco más, va más para allá que un acoso laboral, ¿no? Entonces, ya nos dice específicamente, no es competente. Entonces, ustedes como comité de convivencia no deben revisar o tramitar ese tipo de quejas. ¿Quién lo debe tramitar? La alta dirección de la empresa o el jefe de talento humano. Ellos son los que deben tener esos procedimientos y deben recibir esas quejas de presunto acoso sexual o violencias por razones de género y las medidas de atención, prevención y protección. Es decir, que la alta dirección debe establecer unos procedimientos para poder atender esas quejas de presunto acoso sexual o violencia, ¿sí? Entonces, ojo con esto, no atendamos, si ustedes identifican que es un tema de acoso sexual, ustedes de una vez les dicen, no le puedo recibir esa queja, váyase directamente a la alta dirección, al representante legal y o al jefe de talento humano. Ellos son los que están destinados para eso. Por favor, me confirman si me están escuchando. Aquí hay alguien que me está diciendo que no escucha. Sí, señora. Ok. Escucha Javier, perfecto. Javier, porfa, sal de la reunión y vuelve e ingresas para que puedas tener el acceso. De pronto algo pasó ahí con tu computador o tu equipo, ¿vale? Silvia, ¿tenías una pregunta? Hola, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Buenos Muy días, bien. ¿cómo están? Yo tengo una pregunta, o sea que ya entonces los comités todos son mensuales. Sí, así es. Entonces, Comité de Convivencia Laboral y Vigía de CST, obligatoriamente mensual. La brigada sí, pues tiene digamos que unas características de capacitación y obviamente se deben reunir para el tema de el simulacro, que es el próximo, de hecho en un mes, en un mes tenemos simulacro distrital y nacional. Entonces, la brigada pues sí se puede reunir en menos tiempo, digamos, menos tiempo no, o no tienen un tiempo establecido, pero los vigías de SST y el Comité de Convivencia Laboral ya quedó un mes. Cada mes se deben reunir. ¿Listo? Bueno, ¿A partir de qué fecha quedó cada mes? 1 de septiembre de 2025. ¿Listo? Eso empezó a regir el 1 de septiembre, ¿vale? Entonces, quiere decir que del 1 de septiembre en adelante debemos tener registro de nuestras reuniones con el Comité de Convivencia Laboral. Listo. A todos, entonces, bueno, hasta acá van las funciones generales del Comité de Convivencia Laboral. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nos queda media horita ya, imagínense. Eso el tiempo pasa corriendo. Listo. Si tienen alguna pregunta o duda, me las dejan aquí como hizo Jessica. Las personas que trabajamos solitas debemos pues, relacionar actividades de bienestar que tengan para ustedes solas. Entonces, por ejemplo, yo decidí que mensualmente voy a salir a hacer alguna actividad al aire libre. Eso es lo que ustedes deben documentar. ¿Listo? Cuando ustedes trabajan solitos, ¿vale? Listo. Funciones del presidente. Entonces, aquí ya voy a necesitar la ayuda de algunos de ustedes porque son varias. Entonces, vamos a ir mezclándonos. ¿Listo? Entonces, levante la manito. ¿Quién va a leer? Puede abrir su micrófono. Vamos a empezar con las funciones del presidente. Funciones específicas del presidente, que en el caso de las personas que trabajan solas, sería presidente y secretario en uno solo. ¿Listo? Entonces, ¿quién va a abrir el micrófono para leer la primera? No tengan miedo, aquí ya nos conocemos. Los escucho. Allá. Buenos días. Buenos días, Hermesinda. Cuéntanos el primero. Primero, convocar a las y los integrantes del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Segundo, Listo. ¿a Sencillo. esa nomás? Dale la segunda, dale. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en tanto dinámica y eficaz. Listo, gracias. Entonces, es muy sencillo. Simplemente convoco a los y las integrantes del comité a las sesiones. Y cuando yo convoque o cuando ya estemos citados, vamos a prescindir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias de forma dinámica y eficaz. Para poder ser dinámico y eficaz debemos tener claros los temas que vamos a tratar. Entonces ya ustedes tienen número de casos de acoso, tanto. Trámite de los casos, paso esto. Ya, actividades de bienestar, se realizó celebración de cumpleaños, se realizó una salida pedagógica al cerro X o Y, celebramos el Día del Árbol sembrando un árbol en tal comunidad. Un ejemplo, ¿sí? Hay muchas actividades que ustedes pueden hacer. ¿Listo? Tercero, ¿quién me ayuda con el tercero? Yo. Dale, Nidia. Tercero, tramitar ante la administración de la entidad pública o empresa privada las recomendaciones aprobadas en el comité y hacer seguimiento de su cumplimiento de manera mensual. Listo, entonces tenemos que tramitar.
tramitar las recomendaciones aprobadas en el comité. Es que aprobamos que mensualmente vamos a hacer un compartir con los colaboradores y necesitamos, no sé, 10.000 pesos por persona para poder hacer el compartir. O al contrario, no, decidimos que cada colaborador va a aportar de a 2.000 pesos para el compartir, por ejemplo. Y pues necesitamos que la empresa nos defina 3.000 pesos más para poder complementar. Un ejemplo. O vamos a participar en la capacitación de comunicación asertiva que está brindando ARL Sura, ARL Colpatria, Bolívar, bueno, X o Y. O vamos a participar todos en la capacitación que está dando Human el día lunes de tal tema. Un ejemplo. ¿Listo? Gestionar. Listo. Vamos en el cuarto. ¿Quién me ayuda con el cuarto? Yo, Dale, don Luis Alfonso. gestionar ante la alta dirección de la entidad pública o empresa privada los recursos requeridos para el funcionamiento del comité y garantizar la confidencialidad de la información. Listo. Entonces, hay dos temas. Entonces, arriba hablamos de las recomendaciones, ¿cierto? Y abajo hablamos también de los recursos. Digamos que yo lo mezclé un poquito. Pero, ¿qué más recursos hay? Entonces, ¿qué debemos garantizar? Garantizar la confidencialidad de la información, ¿cierto? Entonces, el empleador debe asignar un lugar, una sala, bueno, algo donde ellos puedan tratar sus temas de manera confidencial. Eso también es asignar recursos, ¿listo? Bueno, y pues además de los que les hablé, ¿no? Vamos a hacer X o Y capacitación o X o Y actividad. Nosotros como colaboradores vamos a aportar tanto. Necesitamos que usted nos apoye con tanto, un ejemplo. Listo. El quinto. Otra de yo, Yo, Bueno. señorita. hacer Bueno. seguimiento y cumplimiento de las funciones del Comité de Convivencia Laboral. Listo. Entonces tenemos que, todo lo que leímos atrás, tenemos que hacerle seguimiento a ese cumplimiento. ¿Listo? Eli, ¿me vas a ayudar aquí con las de el secretariado, con la 1 y la 2? Bueno, sí, señorita. Entonces dice, recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Y 2, enviar por medio físico o electrónico a los integrantes del comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. Listo. Entonces tenemos que dar trámite a las quejas. ¿Eso quién lo hace? El secretariado, ¿sí? O la secretaria o el secretario debe hacer este tipo de trámite. Entonces la recibimos, todo por escrito. Aquí nos dice literal, por escrito, ¿sí? En las situaciones que describan la situación, en las que se escriban las situaciones que puedan constituir acoso. Entonces, no se reciben quejas anónimas. ¿Por qué? Porque aquí nos dice las pruebas que las soportan. Entonces, tendremos que recibir todo lo que recibamos de quejas de acoso laboral, deben ser por escrito. ¿Listo? Y enviar por medio físico electrónico. Entonces, el secretario o secretaria o el secretariado lo que hace es citarnos por medio electrónico. Ya nos dan electrónico. Antes, como es, bueno, claro que sí era un poquito más jovencita esta legislación, ya nos permiten el medio electrónico. Con el COPAS, por ejemplo, tenía que ser escrito. Entonces, escrito como por una carta, un memorando, pero ya pues ya la tecnología ha avanzado un poco, entonces ya lo podemos hacer por medio electrónico, un correo, una citación de Outlook. Podemos hacer este tipo de convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 3 y 4, ¿quién lo lee? A ver, pues, citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas
con el fin de escuchar los hechos que dieran lugar a la misma. Citar conjuntamente a las y los trabajadores involucrados a las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. Listo, entonces estos dos se complementan, porque primero tenemos que escuchar individualmente a cada una de las personas. Y pues ya ahí en el siguiente punto nos dice, reúnanse y lleguemos a un acuerdo. ¿Listo? Entonces ya ahí ya nos dice qué debemos hacer. Como secretarios tenemos que documentar todo el caso. ¿Listo? Acá. Listo. Ay, Dios mío. Listo. Y aquí el rol. Ah, bueno, les quería hacer una observación. No sé si se dieron cuenta que ahora la legislación nos dice las y los, ¿cierto? Ya tenemos que manejar un lenguaje inclusivo. Entonces, por eso ustedes ven ahí las y los trabajadores, las y las trabajadoras. Entonces, siempre todo lo que debamos documentar, debemos documentarlo así. ¿Listo? El rol de secretaria o secretario, si ven el caso, del comité puede ser ejercido de manera alterna por cada uno de los integrantes, previo acuerdo y designación formal en reunión del comité. El integrante designado deberá asumir las funciones durante el periodo acordado. Entonces, el comité o los miembros del comité se reúnen una vez al mes, ¿cierto? Y este periodo es durante 2 años. Aquí, ¿qué nos dice? Debemos elegir un secretario o secretaria para que durante ese periodo haga todas estas funciones, ¿sí? Entonces tenemos que definir un secretario o secretaria y también un presidente. Eso ya lo dice la ley, que antes lo que decía la ley era el presidente lo elige el empleador, ahora no. El comité elige su secretario y su presidente. Listo. Aquí ya vienen las funciones de seguridad y salud en el trabajo. Resulta que antes, bueno, no, eso siempre se ha dado. La seguridad y salud en el trabajo tiene unas funciones en el comité. ¿Y cuáles son esas funciones? Que no las especifican bien ahí, pero ustedes de dónde van a sacar las estadísticas, por ejemplo. Entonces, nosotros como seguridad y salud somos un insumo estadístico en el riesgo psicosocial. Venga, ¿qué ha pasado con la batería de riesgo psicosocial? Un ejemplo. Entonces, ustedes como comité nos preguntan, vengan, ustedes ya aplicaron la batería, ¿qué resultados tenemos? Entonces, las empresas, si ustedes están conformados como empresa, ustedes tienen un deber y es hacer la batería de riesgo psicosocial, ¿sí? Por lo general, lo que pasa es que a veces ustedes son poquitos, entonces esas estadísticas pues nos van a dar muy poquito, pero pues sí, la idea es que ustedes vayan identificando cómo estamos en riesgo psicosocial en la empresa, si son más de 5 personas. Apoyo técnico. No, Paula, necesitamos que nos digas cómo funciona el comité porque realmente no, definitivamente no entendemos o no sabemos cómo se hace la reunión o no sabemos cómo tratar este tema, ¿sí? Entonces ustedes nos piden apoyo técnico a nosotros en seguridad y salud. Y pues acá la ley nos dice tramitador entre comité y ARL, en dado caso que ya se requiriera una capacitación por la ARL. No, es que necesitamos que la ARL nos capacite en comunicación asertiva. Entonces ya nosotros como Seguridad y Salud le decimos a la ARL, mi comité me está pidiendo esto para que por favor me apoye. Y para eso estamos nosotros ahí en Seguridad y Salud en el trabajo. ¿Listo? Bueno. Les voy a poner un caso de, no sé, ustedes me van a decir, les voy a proponer un caso. Y ustedes me van a decir cuál es la conducta pasiva, cuál es la conducta asertiva y cuál es la conducta agresiva de este caso de acoso laboral. Entonces, les voy a dejar ahí un minutico para que lean y me van a decir estas conductas de acoso.
O si alguien quiere leerlo para todos, de pronto hay personitas que no pueden leer. Si alguien me ayuda a leerlo, genial. Yo lo ayudo a leer, Paulita. Listo, dale, dale. Trabajaba como recepcionista en una empresa multinacional. Mi jefe empezó a hacerse el lindo conmigo. Se subía al escritorio e se insinuaba. Yo le puse un límite y él empezó a maltratarme. Me decía, ¿por qué no? Hacer referencias a ¿por qué no limpias el piso? Me trataba de tarada y estúpida. Cuando comíamos, hacer referencias con doble sentido, con cosas asquerosas. Lo denuncié. Situación continuó y me dio un ataque de pánico en el trabajo. Empecé con un tratamiento psicológico de 2 años y me diagnosticaron depresión. Listo, todos ya lo leyeron, ahí escuchamos a Ermesinda. Ustedes me van a decir, ¿quién tuvo la conducta pasiva? ¿Quién creen ustedes que fue pasivo frente al caso? El empleado. Carmen dice el empleado, ¿quién más? La señorita de recursos humanos o quien estaba dirigiendo recursos humanos tomó Eli una dice, conducta pasiva. Sí, de acuerdo, la de los recursos humanos se tuvo la conducta pasiva. Eli y Luis Alfonso dicen que recursos humanos, ¿quién más? ¿Quién más me dice que? Paulita, yo pienso que ella inició con una conducta pasiva porque se permitió hasta que llegara hasta ese punto. Ok, el trabajador, ¿quién más? O la trabajadora. Listo. La trabajadora. Javier también dice trabajador. Listo. El que tuvo conducta pasiva fue recursos humanos. Recursos humanos porque le dijeron, lo denuncié en recursos humanos y me dijeron que le tuviera Le paciencia. tuviera paciencia. Sí, exacto. Ay, téngale paciencia, tranquila, no le ponga cuidado que él es así. Me imagino yo que dirían recursos humanos. Entonces, efectivamente, la conducta pasiva la tuvo recursos humanos. Muy bien, muchas gracias. Listo. ¿Quién dice, quién tuvo la conducta asertiva? ¿Quién tendría la conducta asertiva en este caso? La La empleada, trabajadora tuvo la conducta asertiva en el momento que denunció. Ujú, exacto, gracias Luis Alfonso Eli. Ella fue la que tuvo la conducta asertiva porque ella le dijo, venga, ya no más, por favor, no haga esas acciones, ¿sí? Ella fue asertiva al momento de ponerle un límite, ¿sí? Ella le impuso un límite. Entonces, la trabajadora tuvo la conducta asertiva. ¿Y quién tuvo la agresiva? El jefe en el momento cuando quiso ella ponerle un stop, un pare, él empezó con los maltratos verbales y pues también a colocarles trabajos que eran denigrantes para ella, ¿no? Exacto. Entonces, el gerente, bueno, el jefe, porque decía que era mi jefe, entonces el jefe fue el que tuvo esa conducta agresiva. Entonces, ahí tenemos los 3 tipos de conducta que ustedes deben empezar a identificar cuando hay un caso de acoso laboral. ¿Listo? Bueno. Como veníamos hablando, uno de los grupos de apoyo internos es el Comité de Convivencia Laboral, que finalmente ustedes me van a decir, pero yo trabajo sola, yo pues que yo misma me acoso, pues no, pero ustedes sí tienen que documentar actividades de bienestar psicosocial, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan el vigía. Yo participé en la capacitación, yo ahora abro media horita más tardecito porque voy a ir a caminar, ahora yo preparo mi alimentación en casa, ¿cierto?
estoy yendo al nutricionista para que me diera una dieta especial para mí, un ejemplo, cosas así ustedes tienen que ir documentando. Ahora yo cierro los domingos un poco más temprano, si estoy en Zipaquirá me obligaron a tener, ¿en qué? ¿En Zipaquirá o en Chiquinquirá? Ya no me acuerdo, Rodrigo, ahorita me cuentas. Que ya nos obligaron a cerrar a las 10 de la noche, un ejemplo. Entonces, esas son actividades de bienestar psicosocial, ¿listo? Prevención del acoso laboral, pues ustedes mismos también tienen que capacitarse para ustedes no cometer el acoso laboral con sus colaboradores. Ustedes también tienen que prepararse en comunicación asertiva, en todo este tema de confidencialidad. Ustedes también se capacitan en estos temas. Y pues prevención del acoso sexual, obviamente, pues procurar no alentar conductas de este tipo. Ay, no, que estábamos hablando y hablaron algo así como soez, pero a la vez tenía un tono de doble sentido. Venga, no apoyemos ese tipo de conversación, por ejemplo. ¿Listo? Dime, Juan Rodrigo. Muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo me les ha ido hoy lunes iniciando semana? Súper excelente. Bueno, me alegra mucho. Hemos estado muy atentos a la charla del día de hoy. Efectivamente, pasó un caso en Boyacá correspondiente a los horarios de atención al público. Es un caso atípico. Igualmente, esta clase de decretos se acatan. Pero sin embargo nosotros estamos muy atentos a los horarios de atención en los establecimientos, por eso hay que colocarlo a la entrada del establecimiento, y eso hace parte de temas de convivencia, como lo manifestaba Daisy, que identifica las alcaldías en sus municipios. Entonces cualquier duda, cualquier inquietud, pues o sea, solamente en este momento aplica para Chiquinquirá, pero puede suceder en cualquier municipio, pueden haber temas de convivencia que afectan la comunidad y pues, o sea, por ende, las alcaldías pueden tomar estas decisiones. Gracias, Juan Rodrigo. Entonces, ojo con esto. Igual ahí ya digamos que también procuran nuestro bienestar psicosocial de pronto, también por ese lado lo identifican. Listo. Aquí hay una relación entre COPAS y Comité de Convivencia Laboral. Ahí cuando se unen, cuando tenemos el riesgo psicosocial que nos puede afectar, si se dieron cuenta en el caso, por ejemplo, la persona tuvo depresión, ¿sí? Y en su momento de depresión estaba distraída y tuvo un accidente de trabajo, pero ella venía con un riesgo psicosocial y de acuerdo pues con eso tuvo su accidente de trabajo. Entonces también se unen cuando hay un acoso laboral y porque eso nos puede producir una enfermedad laboral. Entonces es ahí cuando COPAS y Comité de Convivencia se unen. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer más capacitaciones sobre comunicación asertiva con los colaboradores para que prevenir este tipo de cosas, ¿sí? De situaciones, más bien. Entonces, ahí es cuando ellos dos se unen para tratar el riesgo psicosocial. Listo. ¿Qué nos dice la resolución 2646 de 2008? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Conformar el Comité de Convivencia Laboral y establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas de acoso laboral. Entonces, ya obliga tanto a talento humano y a la alta dirección a definir sus protocolos de atención, pues ellos frente al acoso sexual, y a nosotros ya nos venía diciendo en la 2646, ustedes deben tener un procedimiento interno confidencial y conciliatorio. Entonces, hay que hacer ese procedimiento. De pronto para ustedes va a ser un poco más sencillo. La idea, pues, es que, pues, yo creería que nosotros los podemos apoyar, pero la idea es que ustedes también se vayan capacitando. Venga, ¿cómo se hace ese procedimiento? ¿Sí? Para que ustedes, pues, lo lean. Igual acá la 2646 nos dice que debemos hacerlo. Entonces, invitarlos a ustedes a leer esa resolución 2646 de 2008. Además, aquí quiero
en la siguiente diapositiva vamos a ver el tema de la legislación en riesgo psicosocial, porque si se dan cuenta, no solamente es tener los estándares mínimos, ¿sí? También hay otra legislación que nos aplica y que no desconocerla no es que nos exima de no cumplirla, ¿cierto? Entonces, para eso estamos acá, para abrirles a ustedes, digamos que los ojos frente a esa legislación que a veces ignoramos, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? Pues que ustedes empiecen a aplicarla. Entonces, resulta y pasa que apareció la legislación de riesgo psicosocial en 2006 con la ley 1010 de 2006, que nos habló ya del acoso laboral. Antes de esta fecha no había nada que nos dijera o nos hablara sobre el acoso laboral, pero pues ya el ministerio tenía ahí sus casitos y sus temas y dijeron, no, vamos a documentar esto y vamos a sacar una ley para prevenir pues el tema del acoso laboral. En 2008, que es la resolución que les hablé hace un momento, la 2646 ahí nos dijo, midan el riesgo psicosocial en sus empresas. Mídanlo, pero ¿cómo? Con las personas, sí, pero ¿cómo? O sea, no sabemos. Bueno, sí, nosotros pues acatamos la normatividad de la ley 1010, pero díganos cómo. Aquí pues habló, tengan un procedimiento, ¿cierto? Bueno, pero ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Listo. Entonces, aquí ya aparecieron la resolución 652 y 1356 de 2012. Entonces, 2008 a 2012, pues ya había pasado tiempito. Sin embargo, dijeron, bueno, vamos a hablar sobre un comité de convivencia laboral, el cual pues fue derogado este año, ¿no? Ahorita en septiembre por la resolución 3461 de 2025. Entonces aquí en la resolución ya nos dice, debe haber un comité de convivencia laboral, pero pues tenía sus vacíos. Entonces ya ahí empezaron pues como a documentar todos esos temas. Apareció la resolución 2764 de 2022 que ya nos dijo, deben haber unos protocolos de intervención en el riesgo psicosocial. Entonces ahí ya nos hablan de la batería de riesgo psicosocial y cómo lo vamos a aplicar. ¿Sí? Por eso es importante el tema del riesgo psicosocial y de tener como esa legislación clara. Y pues finalmente apareció la 3461 de 2025 que nos dice que se establecen los lineamientos para la conformación y el funcionamiento. Entonces estaba funcionando cada 3 meses, ahora nos dijo lo que acabamos de ver hoy. Ya son una vez al mes, ya nos da un número máximo de personas en el comité, entonces máximo son 8, independientemente de la cantidad de empleados. Bueno, algo que no les puse ahí y que también nos dice la ley es que cuando tienen varios centros de trabajo, la empresa debe conformar un comité. ¿Listo? Debe tener un comité en cada centro de trabajo. Entonces, si tenemos 3 droguerías, debemos tener 3 comités. Bueno, y ya dependiendo, si dentro de esas 3 droguerías somos 7 personas, pues ahí ya finalmente definimos un solo comité y lo centralizamos. Pero sí nos dice también que si la empresa tiene más de un centro de trabajo, puede tener un comité en cada centro de trabajo. ¿Listo? Ya teniendo esto claro, y bueno, yo me adelanté ahorita con el tema de los recursos para el funcionamiento del comité, entonces no solamente es asignar un recurso financiero, sino también, ¿qué nos dice la ley? Asignar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del comité, así como los elementos para el manejo reservado de la documentación. Entonces, como ustedes van a tener que hacer actas, ya Human, Apix y Droxy les diseñaron a ustedes ese espacio reservado, ¿cierto? Entonces ustedes en Mi Droguería Cloud ya tienen un espacio donde pueden guardar esa documentación. Entonces ahí está su documentación, ahí la pueden guardar en la carpetica. Ya vamos a mirar en dónde, porque la idea es que ustedes pues documenten todos estos. Disponer de los recursos financieros y técnicos necesarios para su funcionamiento. Entonces, ustedes ya nos contrataron a nosotros, los que tienen Mi Droguería Cloud, ustedes ya tienen como gerentes, ya tienen un recurso técnico y pues financiero, porque pues también están pagando Mi Droguería Cloud, el módulo.
Entonces ustedes ya están asignando esto, pero pues igual también, digamos, como lo hablábamos de las actividades, entonces las actividades del comité, ustedes también deben tener un recurso financiero ahí. Otorgar a los integrantes del comité de convivencia laboral los tiempos requeridos para el desarrollo de sus funciones durante la jornada laboral. No, es que nos vamos a reunir el sábado después de las 12 que salimos y vamos a ir allí a la tienda. No, es durante la jornada laboral. ¿Listo? Ahí ustedes pueden hacer y tienen que darles el espacio a ese comité para reunirse durante la jornada laboral. Todo, capacitación, las actividades, todo es dentro de la jornada laboral. Y pues finalmente nosotros siempre queremos es más crear conciencia y los beneficios que tiene pues tener un comité. Sin embargo, hay unas multas y sanciones por incumplimientos en el sistema de gestión de salud. Entonces, ¿quién quiere regalarle al Ministerio de Trabajo o a quien designe unos recursos de salarios mínimos legales vigentes? Entonces, si no cumplimos, nos ponen una multa de 1 hasta 5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, eso es platica que no tenemos para regalar, ¿cierto? Mejor invertimos en mi droguería cloud, en Huming, para evitar eso. Aquí se gastan menos de un salario mínimo. Y pues así sucesivamente, si ustedes no reportan accidentes de trabajo, hasta 20 salarios mínimos, la muerte de un trabajador, hasta 34 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, la idea es que ustedes hagan sus actividades de seguridad y salud. ¿Cuáles son esas actividades? Los comités, las brigadas, el comité de convivencia laboral, tener nuestros extintores, botiquines, todo eso hace parte del cumplimiento legal en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y pues aquí queremos dejarle un mensajito. Los factores estresantes no solo están relacionados con la demanda del trabajo, sino también con las características de la persona. Todos tenemos nuestras cosas interiores, ¿no? Todos tenemos muchos temas personales. También tenemos que tratarlos así. No solamente somos uno solo, sino pues tenemos como muchas dimensiones, ¿no? El estrés es el resultado de la desadaptación física, psicológica y emocional de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces somos un ser integral. En nuestro trabajo pues seguimos siendo personas, no máquinas. Entonces ese es nuestro mensaje del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Señorita Paola, buenos días, compañeros bellos, hermosos, buenos días para todos. Su merced linda, lo que sí también pues tenemos que tener en cuenta que dentro del acoso también es la parte del cliente, ¿no? Que no solamente el acoso puede ser acoso laboral en la parte interna, sino pues también cuando llegan clientes como medio necios. Entonces, Eso sería, sí. Siempre también estamos como expuestos a todo eso y eso pues también hace que nuestra parte emocional nos juegue como un rol importante o nos juegue una mala pasada. Entonces, por eso es tan importante pues todas estas capacitaciones que ustedes hacen, porque nos ayuda justamente a siempre estar como equilibrados, como encontrar un punto medio. Exacto. Por eso trata del riesgo psicosocial. Digamos que esa parte del riesgo psicosocial que pues está identificado en nuestra matriz de riesgos, que precisamente el viernes hablábamos de la identificación de la matriz de riesgos en diferentes aspectos. El viernes en capacitaciones a tu alcance de Droxy hablábamos del riesgo biológico. Aquí hablamos del riesgo psicosocial, que también, así como nos dice la señora Eli, tiene que estar identificado en nuestras droguerías, porque hace parte de eso que nos afecta a nosotros en temas de trabajo, ¿no? ¿Cómo manejamos ese riesgo psicosocial? Sí, por ejemplo, es muy importante hacer un curso de servicio al cliente. Creo que, no sé si ya lo hicieron, no está por hacerse, curso de servicio al cliente para aprender a manejar esos clientes difíciles y así nosotros pues también disminuimos el riesgo psicosocial. Muchísimas gracias, señora Eli. Listo, ¿alguien más? Voy a enviarles la asistencia a momentos del hoy
Recuerden que Momentos de SST no tiene una certificación como tal para este tema, listo, porque pues son temas generales. Ya luego con mis compañeros, con las personitas que tienen mi droguería cloud, vamos a hacer una capacitacióncita exclusiva para ellos. Hoy pues teníamos esta que es general para todos. A todos muchísimas gracias por darse este espacio, porque finalmente es para ustedes, para su aprendizaje. Aquí los esperamos. Recuerden que en Momentos ustedes tienen un espacio donde nos dejan sus dudas, inquietudes, sus comentarios. Eso para nosotros es súper importante que nos lo dejen ahí. ¿Para qué? Pues para que en próximos capacitaciones tengamos como eso en cuenta, ¿listo? A todos muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana. Ya les voy a dejar dónde está. No encuentro, allá, aquí está. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos el próximo lunes en Momentos de SST, un espacio diseñado para ustedes para resolver dudas e inquietudes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A todos que tengan este día. Señorita Paola, discúlpeme interrumpirla. Hace 8 días yo me conecté, pero resulta que algo se me le pasó ahí a mi celular porque yo la veo, la escucho y la veo por mi celular y no pude contestar la asistencia. ¿Hay alguna forma o ya no puedo hacerlo? En esta misma que les acabo de enviar, ahí misma lo puedes contestar. Ah, bueno. ¿Listo? Gracias. Igual no te preocupes, no tenemos un certificado, pero igual nos importa mucho su asistencia. ¿Por qué? Pues porque ahí ustedes nos dejan el comentario, venga, yo quiero una capacitación de esto, profundicemos en esto. Entonces, es muy chévere porque de ahí, de esos comentarios que ustedes han dejado, nosotros hemos hecho muchísimas capacitaciones. A todos, muchísimas gracias. Dime, Silvia. Yo tengo una duda, qué pena con usted. Las capacitaciones que vemos el día lunes solamente son capacitaciones que llenamos de asistencia, pero entonces, ¿cuáles son las capacitaciones que son las que nosotros tenemos que subir, que nos dan certificados? O sea, ¿en qué fecha la dan? En las que ustedes están citados. Lo que pasa es que, ¿cuál es la estrategia? Y nosotros queremos que ustedes sean juiciosos con la asistencia a las capacitaciones que los citamos. Por ejemplo, ustedes tienen que subir las de los estándares mínimos y por lo menos deben subir la general que nosotros les damos a ustedes. Hoy este mes, ¿cuándo es? Ya estoy confirmando la fecha de este mes, porque ustedes tienen que participar en esas que están en cronograma. Entonces, ¿dónde van a ver? Ay, yo no les dije dónde tenían que subir eso. Ya les voy a decir. Entonces, ustedes tienen que subirlas en ejecución, capacitaciones. Ahí es donde ustedes tienen que subir la capacitación. Silvia me dice, ¿cuáles son en las que ustedes están citados? ¿Cuáles son las que están citados? Las de los estándares mínimos que van con la tarea en mi droguería cloud y la general, que es exclusiva para los que tienen mi droguería cloud, que es bueno, el jueves. Este jueves tenemos sobre riesgo físico. Entonces, este jueves, todos invitados los que tienen mi droguería cloud a la capacitación de riesgo físico. Entonces, allá los esperamos. Y acuérdense que los que tienen mi droguería cloud tenemos unos grupos de WhatsApp. Esos grupos de WhatsApp ustedes deben estar pendientes. Nosotros los tenemos bloqueados para comentarios. Solamente les llegan a ustedes las citaciones que deben tener, que están invitados, mejor dicho. Entonces, Silvia, debes estar atenta a qué grupo estás y ahí verificas. Igual déjame y yo lo apunto para que mi compañera te diga, está citada tal día, porque nosotros enviamos un cronograma mensual, pero la asistencia es por droguería y ustedes deben pues asistir a esa capacitación. ¿Listo? Que es exclusiva para ustedes. ¿Alguien me autoriza el ingreso a mi droguería cloud para decirles Sí, dónde deben señorita. subir? Sí, señorita. Elizabeth Martí Buitrago.
Hola Paulita, buenos días. Se quedó sin Aló. voz, señorita Paola. Se quedó sin sonido. Aquí estoy, aquí estoy. Hola Sí, Paulita, hablando también me sola. gustaría que ingresara la mía. Gracias, chao. ¿A quién es la tuya? Se me fue, es que no vi. María. Droguerías de María. salud. Vale, Sí, María, dame un segundito, listo. Entonces, espera. aquí tenemos mi droguería Cloud, ¿no? Entonces, vamos a SST, vamos a organización, y en organización, en comité de convivencia laboral, ustedes van a subir sus actas. Entonces, simplemente vamos a darle más, vamos a seleccionar nuestra droguería, la fecha en que realizamos la capacitación, la reunión, examinar, y ahí ya pues les sale la ventanita donde ustedes hayan guardado su archivo y le vamos a dar guardar. Pues a mí en este caso no me deja porque pues estoy desde afuera, ¿no? No tengo la reunión, digámoslo así. Listo, yo quiero verificar cuáles tengo. Simplemente selecciono mi droguería, filtro y le doy buscar. Simplemente, y aquí ya me aparecen las que tengo hasta el momento. Entonces, acuérdense que a partir del 1 de septiembre de 2025 vamos a tener que reunirnos mensual. Antes era trimestral, ahora es mensual. Entonces, ya no hay pierde. Los dos comités los subimos mensual. ¿Listo? Las personitas que ya estuvieron en la capacitación de responsabilidades ya tienen su acta, todo el tema. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos vamos. Listo. A todos muchísimas gracias. Ya les dejé la asistencia aquí en los mensajitos de esta llamada. A todos muchísimas gracias, Silvia. Por aquí, ¿quién más dijo? Por acá, don José Vicente. A todos muchísimas gracias. Don Luis Alfonso. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Esperamos tenerlos pronto. Ay, Juan Rodrigo, ¿vas a decir algo? Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias a las personas que asistieron el día de hoy. Recuerden de que la parrilla de capacitación son los lunes de 8:30 a 9:30 con Fiumi. Martes y viernes de 10 a 12 del día con mi droguería Cloud. Aquí también pueden ver temas de SST. Y las capacitaciones de los viernes de 2 a 3 de la tarde. Este viernes no va a haber capacitación como es regular, de 2 a 3 de la tarde, ya que Ángela va a estar en Cali con el evento de los 17 años de Droxy, y Rodrigo va a estar en Bucaramanga. Entonces, nos vamos a conectar enlazados con las salas de cine de Royal Films. Las droguerías que requieran pues, las boletas me pueden escribir y yo les envío el número telefónico para que en promotoría les den las boletas. ¿Listo? Y pues muchas gracias, Daisy, por este espacio. Ay, bueno, con mucho gusto. A todos, entonces, cordialmente invitados. Ya ahí Juan Rodrigo nos dijo, bueno, capacitación es lo que hay, así que por favor capacítense, hagan la tarea, porque ese es nuestro llamado siempre. No es solamente tener mi droguería Cloud, que ya es una herramienta ganadora, sino también hacer las tareas. Hagan las tareitas, las personas que tienen mi droguería Cloud, por favor, para que cuando nos llegue el ministerio no tengamos susto, sino más bien orgullo. Vengan, yo tengo mi droguería Cloud y yo he estado juiciosa con mis capacitaciones, he hecho mis tareas, he hecho mis exámenes médicos, he pagado mi seguridad social y todo lo tengo en mi droguería Cloud. Entonces, a todos muchísimas gracias. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Paulita. Muchas gracias, don Rodrigo. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero. Bendiciones. Hasta luego. Chao.